Testimonio de Tío Camuco, un católico ganadero, judío sefardí, un hombre fuerte, fornido, de una fuerza tremenda, pero era de piel morena, igual que mi abuelo, eran de piel morena. Yo saco las facciones de mi tío y de mi abuelo, pero el color de mi abuela, que era una catira. Es importante que yo cuente este testimonio. Este es el diario para mis hijos, para mi generación y para todo buen católico de buena voluntad que quiera reflexionar sobre esto. Bueno, cuando yo me convertí a Cristo, fui escándalo en mi sector porque era empresario, vendo la empresa y me entrego a la predicación del Evangelio. Entonces pasé a ser un empresario con contratos importantes a ser un pobre, ¿verdad? Un pobre que predicaba el Evangelio. No un pobre predicador, sino un predicador pobre. Me empobrecí. Entonces la gente decía, el hijo del corto se volvió loco. Después de tener dinero, después de ser un empresario exitoso, ahora va a andar predicando el Evangelio. Gracias a Dios se fundaron 10 iglesias. La primera iglesia que se fundó se convirtieron 60 católicos. De esa iglesia van 4 iglesias evangélicas. En ese momento Dios me llamó a orar y ayunar 365 días al año. Eso fue como por 5 años, quizá un poquito menos. Estuve orando y meditando, hacía ayuno todos los días. Hacía ayuno hasta las 12, hasta las 1 y en la tarde trabajaba un rato la refrigeración, porque así Dios me lo pidió. Leí mucho, oré mucho. En ese momento, mi tío Camuco, que fue una persona que lo vi como un abuelo, admirado, él heredó, igual que papá, tierras, porque su abuelo Geraldo fue terrateniente. Y todos los zambranos hemos sido trabajadores, ganaderos, agricultores. Mi padre fue un ganadero. Mi tío falleció y dejó 300 cabezas de ganado. Pionero, un gran hombre, trabajador también. Hemos sido trabajadores toda la vida, hermano, trabajadores toda la vida. Y cuando yo me convertí, el hijo del corto se volvió loco, decía el sector. Y él llegó a decir, qué vergüenza. Mi sobrino pastor, un hereje. Porque así se le enseñaba a la iglesia. La iglesia católica tristemente sembró ese odio, que ese es el odio que tú tienes y no sabes descifrar que es un odio maligno que viene de Satanás, del Concilio de Trento. Asesinos crueles en serie. Ese Paulo IV y Pío IV se deben estar quemando en el infierno. 2 papas dominicos sanguinarios. Se están quemando en el infierno. Entonces, mi tío me dio mucho dolor cuando me dijeron que mi tío había dicho eso de mí. Me sentí triste. Pero bueno, seguimos hacia adelante. Y cuando él se enfermó, mi madre me dice, Efimio, Camuco está mal. Vos deberías de orar por él. Tremenda prueba, ir hasta allá donde yo sabía que me había menospreciado. Pero bueno, cobré fuerza y fui. De acuerdo, yo estaba flaquito, imagínate que ayunando todos los días, yo cuando llegué al Señor pesaba casi 100 kilos y llegué a pesar 73 kilos. Estaba delgado. Necesito volver otra vez a los ayunos. Cuando llego ya yo había recibido clases de cómo evangelizar a un católico. Y hay católicos ancianos que no hay que llevarlos a que se salgan de la iglesia católica, porque dentro de la iglesia católica, si uno los lleva a Cristo Jesús, ellos son salvos. Y bueno, lo llevé a Cristo Jesús. Los numerales 1691, 1698, una vida en Cristo Jesús, están muy bien presentados en el Catecismo Católico. Muchas cosas son basura, pero eso es suficiente para llevarte a ti a la vida eterna. Y yo le llegué y le dije, tío, bueno, le pedí la bendición, como sabemos nosotros, me dio la bendición. Y estaba sentadito en la ramada y le dije, tío, yo quiero orar por ti. ¿Tú me permites orar por ti? Él tenía la voz gruesa así, bueno. Vengo y hago la oración, pero le digo, tío, repite conmigo esta oración. Y le hice la oración de fe, donde hizo una oración donde él aceptaba a Jesús, donde le pedía perdón a Jesucristo. Y oré por él y le impuse las manos. Él venía convaleciente. Me cuentan algunos de sus familiares que él cuando fue para allá,
en el lugar donde estaba, terminó muriendo, él decía: desde que Fimi oró por mí, yo siento mucha paz. Llámenlo otra vez, decía. Llámenlo otra vez para que vuelva a orar por mí. Llamen a Efimio. Y murió diciendo que me llamaran para que yo orara por él. Y él terminó muriendo viendo dos lugares. Viendo uno muy bonito y este muy oscuro. Así murió, con una fe tremenda, ¿no? Por eso es que yo puedo dar testimonio de que a un buen católico que se le lleva a Cristo Jesús sin sacarlo de allí, porque hay personas que no tienen la capacidad para ser liberados de los errores satánicos, de demonios, de la falsa doctrina, pero los podemos llevar a una oración sincera, a un arrepentimiento. Aquí en la Concepción prediqué 5 años en la radio. Aquí cremaban 40 personas diarias por el COVID. Aquí en la Concepción, un pueblo relativamente pequeño. Y me cuentan algunas personas, de las personas católicas que me escuchaban por la radio, decían: yo soy católico, yo voy para la iglesia católica, pero mi pastor es Efimio. Me escuchaban en la radio. Y me cuentan que personas que murieron de COVID murieron orando. Porque el pastor en las mañanas les enseñó a orar. Les enseñó a leer la Biblia, sin sacarlos de la iglesia católica, sin sacarlos. He respetado. Ahorita estoy en un grupo de la familia Sefardí Zambrano, muy buenos católicos, y lo que le hago es darle catequesis para que ellos puedan salir de los arquetipos y acercarse a Cristo Jesús. Porque si un buen católico vive esto que te voy a leer, lo mismo que tengo que hacer yo fuera de la iglesia católica, pero ustedes tienen que hacerlo dentro de la iglesia católica. Dice el numeral 819. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites de la iglesia católica. O sea que fuera de los límites de la iglesia católica existen elementos de santificación. Si yo me alejo de la iglesia católica, pero sigo con esto, eso se llama jurisprudencia. Yo sé que es difícil para ti. Para una persona que no ha ido a una universidad, se le hace difícil lo que es la metodología y la investigación. Eso se llama homologación, jurisprudencia. Lo que causa juzgada en un momento sirve para otra causa parecida juzgada. Eso se llama jurisprudencia. La palabra de Dios escrita. Yo amo la palabra de Dios, tanto en la Biblia católica como en la Biblia evangélica. De hecho, yo no ataco los libros apócrifos, aunque yo sé que son apócrifos, pero si yo entiendo quién es Jesús, tomo lo bueno de los apócrifos y sigo hacia adelante. Entonces, la palabra de Dios es aquí, la vida de la gracia. ¿Qué es la vida de la gracia? Esta mañana, hoy en la madrugada, me levanté y pedí perdón. Y Jesús dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús dijo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La fe, yo digo fe. Fe para dejar de ser un católico que, creyendo que había otra nueva oportunidad por las misas, los novenarios, tomaba más de la cuenta. La fe, la esperanza y la caridad, y otros dones espirituales del Espíritu Santo y elementos visibles. Escucha bien esto: el Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias. El mismo Espíritu Santo que ha bautizado a hermanos carismáticos me bautizó a mí. Dios me ha bautizado, el Espíritu de Cristo me ha bautizado. Dice: el Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medio de la salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de la verdad que Cristo ha confiado a la iglesia católica, porque la iglesia católica no es solamente la iglesia romana, también la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana, que ya ha sido aceptada por Francisco y todo su séquito, son iglesia católica, y dentro de esa están las iglesias pentecostales. Si tú no lo quieres aceptar, pones en riesgo tu salvación, porque para tú heredar la vida eterna tienes que ser misericordioso. Juicio sin misericordia se hará el que no haga misericordia. Si tú vas y pides perdón ante el sacerdote, que tiene cierto grado de utilidad terapéutica, pero tú no sales de allí y no perdonas, y no eres benigno y actúas con arrogancia con otras personas, eso que pediste perdón allá no funciona, porque no perdonaste. Todos los pecados que dijiste allá que te perdonara vuelven a recaer porque eres cruel.
in misericordia.